Putin exige a Kiev abandonar los territorios ocupados y promete que Rusia no atacará a Europa. Rijo Terras asegura que el plan de paz de Estados Unidos es un plan ruso, añadiendo que los estadounidenses se creen todo lo que dice Putin. El presidente ruso ha defendido de nuevo sus demandas territoriales sobre Ucrania y desde Kirguistán reiteró que Moscú no piensa detener su ofensiva ni negociar con Kiev. Мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Ucrania, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, reclama que Rusia acepte primero un alto el fuego para iniciar conversaciones. Pero Putin descartó esta opción y afirmó que Moscú quiere que Washington reconozca los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Europa debe mantener la presión sobre Rusia. El tono empleado el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea fue firme y directo. En su intervención ante la Eurocámara, Ursula von der Leyen subrayó que el objetivo de Moscú no ha cambiado. Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions. Europa trabaja para ajustar el plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos sin consultar a sus aliados. Y en ese proceso ha quedado claro un principio esencial. One principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Para garantizar asistencia financiera a Ucrania, Ursula von der Leyen recordó que había presentado 3 opciones y no ocultó su preferencia por el préstamo de reparaciones, que implicaría utilizar los activos rusos congelados en la Unión Europea. Francia pondrá en marcha un programa de servicio militar voluntario en el verano de 2026, según ha anunciado este jueves el presidente Emmanuel Macron. El programa reclutará a jóvenes de entre 18 y 19 años seleccionados durante una jornada de movilización a petición propia y en función de las necesidades de las Fuerzas Armadas. Los voluntarios prestarán servicio durante 10 meses, comenzando con un mes de formación inicial en habilidades militares básicas y manejo de armas, seguido de 9 en una unidad militar desplegada únicamente en territorio francés. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre, pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. Macron ha dicho que el programa pretende matricular a 3.000 jóvenes en 2026 para llegar a 10.000 en 2030 y a 50.000 en 2035. El ejército francés cuenta actualmente con unos 200.000 efectivos en activo y más de 40.000 reservistas, lo que lo convierte en el segundo de la Unión Europea, solo por detrás de Polonia. En una entrevista concedida a Euronews, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha declarado que la Unión Europea debe avanzar y proceder a utilizar los 140.000 millones de euros de activos rusos congelados para conceder un préstamo de reparaciones a Ucrania. Options paper outlining different options for funding, but now indeed it's times that we stop discussing different options but agree what we do and move forward. And of all options, reparation loan is which can provide sizable support for Ukraine without putting additional substantial fiscal burden or on EU or its member states.
Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, la emisión de deuda conjunta comunitaria y el mencionado préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia son las opciones contempladas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ofrecidas a los líderes de la Unión Europea. Ante el temor de Bélgica de represalias legales rusas si se utilizasen los activos congelados, el comisario ha subrayado que Bélgica no puede asumir sola este riesgo y que debe ser compartido por todos los países comunitarios. Dombrovskis también subraya que un mal acuerdo de paz para Ucrania tendría consecuencias directas para Europa. Well, we know also from history that appeasement of aggressor only creates more aggression, and Russia is openly talking about invading other countries, including EU and NATO countries. So it means if Russia would feel vindicated by this war and the results of this war, it will only create more aggression and this war will spread. Las declaraciones de Dombrovskis se producen antes de un discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, en el que advirtió de que, a pesar de la intención declarada de Rusia de entablar conversaciones de paz, su mentalidad no ha cambiado. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha explicado a Euronews que la Unión Europea y sus Estados miembros deben mantener contactos técnicos sobre migración con autoridades como el gobierno talibán. Ante la posibilidad de que Alemania negocie un acuerdo con los talibanes, Brunner consideró que esta vía es necesaria. I totally understand and we support that as a commission as well. Our people, our experts were there in Kabul also to talk about possibilities, because not getting engaged means it doesn't get better. So yes, it's not fun, it's not easy, but not getting engaged is not an option. So yes, I do think we have to talk to these countries, even we don't of course recognize them as a government, but we have to talk to them. No option not to talk. Sus declaraciones llegan tras la presión de 20 países europeos para encontrar una vía que permita devolver a afganos que viven de forma ilegal en la UE. Los estados reclaman un mecanismo para repatriar a condenados por delitos, al considerar que la falta de un acuerdo con los talibanes supone un riesgo para la seguridad de Europa. And we had these examples with criminals and posing a security threat to the European Union, to member states. And I think it's legitimate to send them back and to find solutions with these regions or countries, to find solutions to get them back to their countries. Brunner confirmó que personal de la Comisión viajó a Kabul para contactos con las autoridades talibanas y reiteró que evitar el diálogo no permite avanzar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su plan para poner fin a la guerra de Ucrania se ha afinado para abordar las preocupaciones de ambas partes después de que mediadores estadounidenses mantuvieran conversaciones con Rusia y con Ucrania. Trump afirma creer que se puede llegar a un acuerdo pronto, señalando que enviará a su enviado especial, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana. Trump, a bordo del Air Force One, también anunció que enviará al secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, para mantener nuevas conversaciones con funcionarios ucranianos. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end. And we won't know for a little while, but we're making progress. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe next week in Moscow. En su forma original, el plan de Trump favorecía fuertemente a Rusia, exigiendo a Ucrania la cesión de una gran cantidad de territorio que incluía la totalidad de la región oriental del Donbass, la mayor parte de la cual actualmente está bajo control ruso. Los términos de la propuesta generaron preocupación entre muchos líderes europeos, quienes rechazan la premisa de que Ucrania deba ceder territorio. El martes, los líderes de la coalición de la voluntad, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer, mantuvieron conversaciones para discutir el nuevo impulso a la paz. Enfatizaron su apoyo a los esfuerzos de Trump, subrayando que las conversaciones van por buen camino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó el lunes que gran parte del plan de Trump es aceptable para Ucrania. Sin embargo, señaló que le gustaría reunirse con el presidente estadounidense tan pronto como sea posible para ultimar los detalles de un marco de paz. Zelensky aseguró a última hora del lunes que la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede llegar a ser viable.
is Europe Today, Euronews' daily live fix of European news. En una entrevista concedida a Euronews en el programa matinal Europe Today, el eurodiputado del grupo del PPE y antiguo general del ejército estonio Riho Terras afirmó que el supuesto plan de paz de 28 puntos de Trump para Ucrania equivaldría a la capitulación de Kiev. Este plan pide a Ucrania ceder el Donbass, limitar sus fuerzas armadas y le prohíbe unirse a la OTAN. Well, the Americans believe everything what Putin says. What do you mean by that? I'm very surprised that Trump runs like an errand boy for the Putin's capitulation plan, which we have seen 28-point plan, which was a clear Russian plan how to capitulate, to make Ukraine to capitulate. It has nothing to do with the reality, and it violated all the international rules and regulations we have had till now. El eurodiputado coincidió con von der Leyen, quien advirtió que el playbook de Rusia no ha cambiado y que Ucrania es solo el principio. Russia only understands power. That means what? It means that we need to get ourselves much more powerful on the military side. We need to act in support of Ukraine. We need to send finances and weapons to Ukraine. We need to show Russia that's no way that Russia can go further. Ucrania ha pedido a sus socios que destinen el 0,25% de su PIB a apoyar militarmente a Ucrania en 2026. Terras se mostró de acuerdo en que la UE podría hacer más y ya lleva retraso en proporcionar el apoyo financiero necesario a Ucrania.